Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí de nuevo para compartir con todos vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo. Maravilloso. Como estuvimos compartiendo la semana pasada sobre hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso de que cada cosa que nosotros emprendamos, realicemos, lo hagamos todo en el nombre del Señor? Señor Jesús, te amamos. Gracias que en esta mañana queremos ponernos en tu persona maravillosa. Queremos hacer todo en tu persona, en tu nombre, en tu atmósfera. Señor Jesús, guíanos y danos tus palabras en esta mañana. Todo lo queremos hacer en tu nombre. Hoy estamos contentos y agradecidos de que te cedió un nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre un día se doblarán todas las rodillas y todas las lenguas confesaremos de que tú eres el Señor. Señor Jesús, gracias porque en esta mañana podemos sentir tu presencia. Gracias porque en esta mañana podemos tocarte, sentirte, disfrutarte y experimentarte. Amén, Señor Jesús. Bueno, como hemos dicho, el título de este mensaje, que es el mensaje número 2, porque ya la semana pasada estuvimos en este mensaje y hoy seguro que lo terminaremos. Y se titula Hacerlo todo. En el nombre del Señor Jesús, hacerlo todo. Señor, lo queremos hacer todo en tu nombre, Señor Jesús. Hay un versículo aquí muy rico en Efesios 5:20, dice, dando siempre gracia por todo a nuestro Dios y Padre, escucha, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo queremos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro versículo aquí en Colosenses 3:17 que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia al Dios Padre por medio de Él. Maravilloso. Y hay otro versículo aquí en Efesios 4:15 que dice, asido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Maravilloso. Hermanos y hermanas, en nuestro servicio cristiano nosotros necesitamos hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20, como hemos leído, dice que necesitamos dar siempre gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también hemos leído Colosenses 3:17, que dice que debemos de hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, es maravilloso de que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos en esta persona. Y cuando dice que todo lo que pidáis, pedidlo en el nombre, no es decir en el nombre, sino en ese ambiente, en esa atmósfera, en esa realidad de lo que es Cristo. Ahí nosotros, igual como cuando estaba Adán y Eva allí en el paraíso, estaba en la persona, en el nombre realmente del Señor. Así que qué maravilloso de que hoy se nos está revelando este asunto maravilloso y glorioso. Hay muchísimos aspectos en nuestra vida cristiana que nosotros hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido hechos uno con Cristo. Hermanos y hermanas, esto es un hecho, sea que lo sintamos o no. Cuando nosotros mencionamos el nombre del Señor Jesús, somos recordados del hecho de que nosotros estamos en Cristo. Este es un aspecto. Y otro aspecto es que nosotros no solamente necesitamos hacerlo
las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que también debemos ser regulados por la palabra de Dios, la voluntad de Dios, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el aspecto básico de nuestra vida cristiana. Y también tenemos el aspecto de la regulación, o en la esfera en el nombre del Señor Jesús hay regulaciones, y nosotros debemos ser regulados por la palabra de Dios. Maravilloso. Cuando nosotros estamos en el nombre del Señor Jesús, estamos en Cristo. Oh, ¿no es maravilloso de que hoy podamos estar en Cristo? Está en nosotros y nosotros somos uno con Cristo. Cuando decimos que estamos haciendo las cosas en el nombre del Señor Jesús, a todo el universo nosotros podemos recordarle que hay personas que son absolutamente una con Cristo. Maravilloso. Y la semana pasada nos quedamos ahí en un punto, pero antes de comenzar el punto, vamos a recordar solamente leerlo, los puntos de letra que mencionamos la semana pasada, sin ningún comentario y sin mencionar versículos, sino solamente los títulos, para que podamos ser refrescados. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos decir: Señor, lo que queremos hacer, lo que queremos hablar, lo queremos hablar en tu persona, en tu nombre, y queremos permanecer en tu nombre. Entonces comenzamos con el punto Romano 1 y dice así: el nombre más elevado en todo el universo, el nombre más grandioso es el nombre de Jesús. Oh Señor Jesús, el nombre de Jesús. Vamos a otro punto que nos quedamos. La punto letra A, que dice: el Señor dice que se despojó a sí mismo, dice, y hallado en su porte exterior, digamos, hallado en su cuerpo, como hombre se humilló a sí mismo al máximo. Dice, pero Dios lo exaltó hasta la cumbre más elevada. Él fue exaltado en la cumbre más elevada. Y al ser exaltado, al Señor le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, por encima de todo nombre que se nombra. Oh, por encima de todo nombre que se nombra. Hay un versículo que dice, y no solamente en este siglo, sino también en el venidero, en todo nombre. Maravilloso. Desde el tiempo de la ascensión de Cristo jamás ha habido en toda la historia, dice, un nombre más elevado que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un nombre más elevado que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús, dice el versículo, se doble toda rodilla y toda lengua pueda confesar de que Jesús es el Señor. El nombre es la expresión de la suma total de lo que el Señor Jesús es en su persona y obra. En todo lo que el Señor Jesús es en su persona y obra. Maravilloso. Bueno, entramos ahora al punto Romano 2, que también lo estuvimos repasando la semana pasada, y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en realidad, dice que significa que el Señor mismo, porque el nombre denota la persona. Cuando tú dices Cristóbal, cuando tú dices Lola o Antonio, denota no el nombre, sino la persona. Esa persona se vuelve, atiende. Así que cuando decimos el nombre, estamos hablando de la persona. Dice, estar en el nombre del Señor Jesús, esto significa de que Dios nos ha encomendado a su Hijo y que participamos de su nombre. El Señor, hermanos y hermanas,
se ha dado a nosotros y está dispuesto a reconocer todo lo que hacemos en su nombre. Señor, sí, todo lo queremos hacer en tu nombre, en tu persona maravillosa. Señor Jesús, es vital para nosotros que estar en el nombre del Señor Jesús significa de que somos uno con Él, de que estamos en Él y que Él está en nosotros. Maravilloso. De que estamos en Él y Él está en nosotros. Dice que estar en el nombre del Señor es estar en su persona, es decir, en Él mismo, y está en la esfera del elemento de todo lo que Cristo realmente es y posee y todo. ¿No es maravilloso de que hoy nosotros podemos permanecer en su persona, en su nombre y estar en Él? Hermano, esto es glorioso. Señor Jesús. Estamos aquí en otro punto, en el punto 2, que dice que estar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vivir por el Señor y permitir que el Señor viva en nosotros. Por eso Pablo pudo decir, y ya no vivo yo, mas que dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo quiero vivir en esta persona maravillosa. Punto 3 dice que cuando nosotros estamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, estamos en Cristo. Cristo está en nosotros y somos uno con Él. Somos uno con Cristo, nuestra persona viviente. Punto Romano 3 dice, según es revelado en el Evangelio de Juan, el hecho de que nosotros podamos estar en el nombre del Señor Jesús, dice que esto involucra la Trinidad divina. Podemos ver que nosotros hemos sido introducidos en la Trinidad divina y hemos llegado a ser incorporados en este Dios triuno maravilloso. Señor Jesús, gracias por esta realidad. La letra A del punto Romano 3 dice que en Juan 5:43 dice que el Hijo vino en el nombre del Padre. Y el 14:16 dice que el Padre envió al Espíritu en el nombre del Hijo. En estos dos versículos se es revelada la Trinidad divina. El Padre manda al Hijo, el Hijo manda al Espíritu. Oh Señor Jesús, es maravilloso que esta Trinidad divina, unánime, uno, totalmente en esencia, en expresión, hemos sido nosotros incorporados, hecho parte de ellos, del Dios triuno maravilloso. Claro, no participamos de la deidad, porque solo la adoración y la gloria le pertenece a Dios, al Dios triuno. Vamos a otro punto que dice, decir que el Hijo vino en el nombre del Padre, esto indica que el Hijo y el Padre son uno. Esto indica que el Hijo y el Padre son uno. El 2 dice, y decir de que el Padre envió el Espíritu en el nombre del Hijo, indica que el Padre es uno con el Hijo. Maravilloso. Señor Jesús, la palabra es viva y eficaz. La palabra es muy seria, muy animante, muy afirmativa. Señor Jesús, te amamos, Señor. Dice así. Dice, el Hijo vino en el nombre del Padre y dice que hizo obra en el nombre del Padre. Maravilloso. Señor Jesús. El punto número 1 dice así. El hecho de que el Señor Jesús vino en el nombre del Padre
Esto significa, escucha, de que Él vino con el Padre y en el Padre. Hay unos versículos por ahí muy ricos que dice que el Padre y yo uno somos. Él dice, el que me envió conmigo está. Yo no estoy solo. ¿No es esto maravilloso? Por eso en esta mañana nosotros podemos proclamar, hermano, no estamos solos. Somos uno con el Señor. El Hijo era uno con el Padre y vivía por el Padre. Y el Padre obraba en Él. Y el Padre obraba en Él. El Padre envió, dice, al Espíritu en el nombre del Hijo. Y el Hijo envió al Espíritu procedente del Padre. Y el Hijo envió al Espíritu procedente del Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Maravilloso de que hoy nosotros podamos ser uno con este Espíritu, este Dios triuno maravilloso. Que el Espíritu sea enviado por el Padre en el nombre del Hijo. Esto indica que tanto el Padre como el Hijo son aquel que envía el Espíritu. Si el Señor Jesús, Él no va a la cruz, muere y resucita y llegó a ser el Espíritu. Esto es un misterio, pero un misterio maravilloso y un misterio revelado hoy a nosotros. Según Juan, en el capítulo 15, 26, el Hijo dice que envió al Espíritu procedente del Padre. Perdona que estamos mencionando tanto al Espíritu como al Hijo, porque este estudio es, digamos, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hacerlo todo en el nombre, esto quiere decir de que el nombre es este Dios triuno maravilloso. Señor dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, el cual procede, dice, del Padre, Él dará testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Esto es maravilloso. A mí esto me anima de verdad y me alienta mucho. El punto 3 dice que el Hijo envía al Espíritu procedente del Padre y que el Padre envía el Espíritu en el nombre del Hijo. Esto se refiere a lo mismo. Esto es maravilloso. Se refiere a lo mismo. El 4 dice, tanto el Padre como el Hijo envía el Espíritu. Esto indica que el Padre y el Hijo son uno. Señor Jesús. Y nos quedamos en el punto Romano 4, que dice que en nuestra vida diaria y en nuestro servicio hoy, en la vida de la Iglesia, nosotros necesitamos hacer todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacemos todo en la atmósfera divina. Como leímos en Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Hermano y hermana, esto es locura, esto es maravilloso. Este Señor Jesús. Dice la letra A del punto Romano 4, dice, puesto que el nombre denota a una persona hacer cosas en el nombre de Jesús, esto significa que lo hacemos todo en su persona, es decir, en su atmósfera divina. Y aquí fue donde realmente nos quedamos nosotros la semana pasada. Y por eso ahora nosotros seguimos aquí compartiendo y nos quedamos en el punto Romano 4, en la letra, en el punto 1, que decía así, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice que este es el aspecto básico de nuestra vida cristiana. Y aquí hay unos versículos en Efesios 5:20 que dice que tenemos que dar siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
dándole gracias en esta persona maravillosa, donde nosotros reposamos. Y todo lo que hacemos, sea de palabra, sea de hecho, todo nosotros lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús, cuando nosotros le damos gracias a nuestro Dios Padre por medio de este Cristo viviente que mora en nosotros. Y el punto 2 dice, nosotros deberíamos poder decir que hacemos las cosas ordinarias de nuestra vida diaria en el nombre del Señor. Lo hacemos en el nombre del Señor. En 1 Corintios dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que todo lo que hagamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios, para esta persona maravillosa que vive, mora y reposa en nosotros. Dice, nuestro servicio en la iglesia, dice la B, nuestro servicio en la iglesia, dice, requiere que hagamos todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. Hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Dice aquí en Romanos 1:9, que lo hemos visto aquí, Romanos 1:9, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿No es esto maravilloso? Que todo lo que hagamos lo hagamos en el espíritu. Oh Señor Jesús, voy a leer otra vez de nuevo este versículo. Este versículo tiene que animarnos, Romanos 1:9 dice, porque testigo. Este libro de Romanos, que se le llama el Evangelio, el quinto Evangelio, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Maravilloso. Romanos 8:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado como esclavo. ¿No es maravilloso permanecer en el nombre del Señor y no vivir ya como un esclavo al pecado, sujeto a vicio, sujeto a costumbre, sujeto a tantas cosas que hay en nuestra mente? Romanos 7:6 dice, pero ahora ya estamos libres de la ley por haber muerto a aquella a la que estábamos sujetos, de modo que ahora nosotros debemos de servir, dice aquí, en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Es decir, que vivimos en el espíritu, estamos viviendo en la novedad del espíritu. En Romanos 12:1 dice así, muy rico este versículo. Os ruego, hermano, dice, así que, hermano, os exhorto, os ruego, digamos, por las compasiones de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, Romanos 8:7 dice, o si de servicio, seamos fieles en servir, y el que enseña en la enseñanza. Maravilloso. Por eso aquí termina esta parte de este punto con Colosenses 3:17, que este versículo debe de ser en todo este mensaje una guía para nosotros, que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre, en la persona, digamos, en la atmósfera, en el ambiente, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Y aquí el punto 1 dice, nuestro servicio debe ser
iniciado por ¿quiénes? Por el Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos ya en Él. Así que nuestro servicio debe de ser iniciado por el Señor y ser conforme a su deseo, y ser conforme a su deseo. Maravilloso. Hay aquí unos versículos, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es maravilloso. Hay un versículo aquí que dice en Filipenses 2:13 que esto realmente nos tiene que animar también. Todos los versículos nos anima y nos alienta. ¿Por qué? Porque la fuente y lo que procede debe de proceder de Dios. Mira lo que dice aquí 2:13, porque Dios es el que en vosotros realiza, digamos, el que en vosotros produce, realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Por su beneplácito. Dice Efesios 1:9, este versículo a mí cuando yo lo leo me anima bastante. Dice, dándonos a conocer, escucha, el misterio de su voluntad según su beneplácito. Según su beneplácito. Dándonos a conocer. ¿No es maravilloso que el Dios Todopoderoso te señaló a ti, te eligió, nos compró con su propia sangre? Hermanos y hermanas, ¿no es esto de que este mismo Cristo nos dio a conocer, escucha, el misterio de su voluntad? Pero dice, según su beneplácito, es decir, Él tuvo el buen placer de darnos a conocer su misterio, el cual dice que se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto en sí mismo una cosa, de que Él quería reunir todas las cosas bajo una cabeza. Y esta cabeza era el Señor Jesús. El 11 decía, en Él, asimismo, nosotros fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Señor Jesús, maravilloso. En Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la mayordomía, dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios, dice, escucha, Pablo dice, que me fue dada para con vosotros. Me fue dada para con vosotros. Cristo fue un mayordomo. Él servía por completo, como leímos al principio, a quien sirvo en mi espíritu. Oh, Él no servía en su mente, Él no servía en su voluntad, Él no servía en sus deseos, sino Él servía en el espíritu. Maravilloso. Y dice que la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque sigue diciendo el versículo después el siguiente, dice misterio, leyendo lo cual podéis leer, dice cuál sea el misterio que me fue dado. Maravilloso. El 3:7 dice, el cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Yo me voy a parar aquí, me voy a poner un poquito para atrás otra vez, porque quiero poner una canción y daros también unos anuncios, y voy a comenzar después con este versículo. Dice, en Efesios 1:11 lo leímos, pero lo vamos a volver a leer después de nuevo. Maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, aquí os voy a dejar una canción
para que la disfrutéis. Una canción que habla también de en su nombre tan glorioso. Dice que fuimos albergados. ¿Cómo nosotros podemos estar albergados en un nombre? Porque ya lo que hemos compartido. Porque el nombre es una persona maravillosa. Entonces dentro de un momentito estamos aquí de nuevo. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo. Espero que habéis disfrutado de esta canción y del anuncio que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso estos libros y un Nuevo Testamento de estudio. Y qué maravilloso como estamos compartiendo, hacerlo todo en el nombre del Señor, viviéndole a Él, expresándole. Adán y Eva perdieron aquel ambiente, perdieron aquella atmósfera, perdieron aquel sistema glorioso que había allí, donde no se avergonzaba, donde no se veían de que estaba desnudo, no veía nada negativo, Señor Jesús, y tenía una comunión íntima con el Padre, maravilloso, y es a la que realmente Dios quiere recobrar hoy para la humanidad. Hoy esta tierra le pertenece a Dios, debe de ser una tierra fructífera y una tierra gloriosa, donde los hijos de Dios viven, respiran, beben, comen y disfrutan como sombra, pero que Cristo es nuestra realidad. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos seguir orando para que nosotros podamos realmente
expresar un cuerpo, una iglesia en cada localidad, donde no hay judíos, griegos, sino que el muro, dice en Efesios capítulo 2, dice que ese muro de separación fue derribado para crear un solo y nuevo hombre. Y ahora nosotros somos especialistas en levantar muros para, este es mi territorio, esta es mi iglesia, este es mi... Cuando ni tú tienes nada ni yo tengo nada, todo es del Señor. Nosotros somos simples colaboradores de Él, canales donde Él quiere fluir a través de ti, a través de mí. Él aún no quiere que nosotros hagamos nada, sino que estemos abiertos para que Él sea el que obre a través de ti, a través de mí, porque dice la Biblia que si aún Él no ora, si Él no es el que intercede dentro de nosotros, en vano, y si no Él es el que edifica, en vano trabajan los edificadores. Así que hay aquí un versículo que dice, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad cada uno de vosotros, dice desechando la mentira, hablad verdad cada uno de vosotros con su prójimo. Nosotros necesitamos hablar. Pero ¿quién es la verdad? La verdad, una persona viviente. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Es maravilloso. Y por eso, Él viviendo dentro de nosotros, aquí nos viene un versículo también de Efesios 4:29, que dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Maravilloso. Hermanos y hermanas, nuestra conversación no deben corromper a otro, sino edificarlo. ¿No es esto maravilloso? La gracia es Cristo mismo como nuestro disfrute y como nuestro suministro. Nuestras palabras, hermanos y hermanas, deben de transmitir gracia a otros. Las palabras que edifiquen a otros siempre y que ministramos a Cristo como gracia al oyente. En la exhortación del apóstol Pablo en Efesios 4:17 dice que toma, hasta el 32 dice que toma la gracia y la realidad como sus elementos básicos. El apóstol Pablo quería y deseaba que vivamos una vida llena de gracia y de realidad, como dice en Juan 1:14, que Él vino lleno de gracia y de realidad. Y el 17, Jesús mismo, Él vino como esa gracia. Dice que la gracia es Dios mismo dado a nosotros para nuestro disfrute. La gracia es Dios mismo dado a nosotros para nuestro disfrute. Y la realidad es Dios revelado a nosotros como nuestra realidad. Cuando nosotros vivimos y hablamos la realidad, entonces cuando nosotros verdaderamente expresamos a Dios como nuestra realidad, y otros van a recibir gracia por medio de ese disfrute que nosotros tenemos. Maravilloso. Señor Jesús. Y dice que no hablemos palabra ociosa. Una palabra ociosa es una palabra que no trabaja, es una palabra inoperante, es una palabra que no tiene función positiva y de que es inútil y carente de provecho, infructuosa y estéril. Y en el día del juicio, los que realmente han hablado tales palabras darán cuenta por cada una de ellas. Así que cuanto más, hermanos, nosotros tenemos que dar cuenta por cada palabra maligna. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos realmente para la edificación. Mateo dice que toda palabra inmunda, no. Dice, y que toda blasfema, no. Dice que toda palabra maligna, no. Dice toda palabra ociosa. Las palabras ociosas
son redundantes, palabra incongruente, innecesaria y palabra chismosa. Así que, hermanos y hermanas, ¿no es maravilloso de que podamos seguir viviendo y disfrutando de esta realidad maravillosa? Señor Jesús. Nos quedamos, antes de irnos, en el intermedio, nos quedamos en unos versículos que dije que lo iba a repetir. Y lo voy a repetir porque a mí me encanta la palabra de Dios. Podemos decir muchas frases, pero cada frase que decimos, si os dais cuenta, tiene por base muchos versículos. No hablamos por hablar, realmente nos basamos en la palabra. Dice, y en él asimismo fuimos designados como herencia. Estamos hablando de Efesios 1:11. Y fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Maravilloso. Dice, si es que habéis oído, esto está hablando de Efesios capítulo 3, cuando Pablo, incluso el versículo antes, dice que estaba preso. Él no tenía su propio deseo, él no tenía su propia voluntad, él no tenía sus propias decisiones, sino que él estaba preso en esta persona, en Cristo. Maravilloso. Y por eso dice, si es que habéis oído de la mayordomía, dice, de Dios que me fue dada para con vosotros. Maravilloso. La cual yo fui hecho, dice, ministro conforme al don, dice, de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Esto es maravilloso. Mira lo que dice el versículo 8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me fue dada esta gracia. ¿De qué se me dio esta gracia? De anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. No solamente anunciar, sino y alumbrar, para que vean cuál es, dice, la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, y el día fin de que toda la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y autoridad y en los lugares celestiales. Maravilloso. Conforme, dice, al propósito eterno que hace en Cristo Jesús nuestro Señor. El punto 2 dice, el servicio para la edificación de la Iglesia es un servicio que ministra vida. El servicio que suministra la vida divina a otro. Señor Jesús, esto es maravilloso. Esto tiene que alentarnos, hermanos. Dice de manera, esto es en 2 de Corintios, dice de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros, dice la vida. Más, aunque nosotros tú la muerte, en vosotros la vida. El 12:1 dice, así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Esto es algo maravilloso, queridos hermanos. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, sean iluminados, para que podamos ver lo que Dios ha forjado, ha depositado dentro de ti y dentro de mí. Dice, o de servicio, seamos fieles en servir. Y en lo que enseña, en la enseñanza. ¿Ve? Nosotros no hablamos por hablar. Necesitamos ser fieles. La letra A dice, el servicio de la Iglesia consiste en suministrar vida, pues es un servicio propio de la vida. Nosotros hemos sido llamados para expresar vida. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, hermano, me ha librado, a ti y a mí nos ha librado, en Cristo Jesús, de que de la ley, del pecado y de la muerte. Maravilloso, la ley terminó en la cruz y la gracia comenzó a partir de la cruz. Es maravilloso que tengamos que disfrutar nosotros ahora de este Cristo viviente, no que muchos ahora pretenden querer volver atrás, a volver a los rudimentos, a la ley. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó
Dice que Satanás se viste como ángel de luz. Necesitamos andar muy fino y con los que de corazón puro invoca el nombre del Señor. Bueno, Romanos 8:6 dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Pero si Cristo, dice el versículo 10, está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa de pecado, escucha, el Espíritu es vida por causa de la justicia. El Espíritu está viviente dentro de nosotros, aunque haya mucha muerte, pero ese Espíritu que ha morado, que ha venido a residir en ti y en mí, se ha mezclado con nuestro Espíritu, va a absorber toda la muerte que hay en nosotros. Y el 11, escucha lo que dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oh, Señor Jesús, esto tiene que hacernos descansar, hermano, y disfrutar de esta realidad. La letra B dice, como servidores nosotros necesitamos ver y ser profundamente impresionados por la necesidad de que nosotros seamos capaces de ministrar vida. Dice, y en Juan 1, del 1, Juan 1, primera de Juan 1, 5:11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 5:2, el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, pero nosotros tenemos la vida. El 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo en el nombre de Dios, en el Hijo de Dios. Creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que nosotros le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y se le dará vida. Y se le dará vida, a saber, a los que comete pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Señor Jesús, el apóstol Pablo era realmente muy espiritual, una persona igual que el apóstol Juan, que escribió las cartas. Entramos ahora en el punto Romanos 5. Punto Romanos 5, Señor Jesús. Dice, punto Romanos 5 dice nuestro hablar, todas nuestras palabras deberían ser, dice, en el nombre del Señor Jesús. Es que todo es hacerlo en Él, hermanos y hermanas, de verdad. Todo lo que aprendamos, todo lo que decidamos, todo lo que pensemos, tenemos que ejercitar nuestro espíritu y ver que estamos en el espíritu, no estamos en nuestra mente ni en nuestras emociones. Y todo lo que hagamos sea para el beneficio del cuerpo y no para nuestro propio beneficio, no aún incluso para nuestra localidad, sino siempre pensando en el cuerpo. Y todo lo que hacéis, dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses 3:17, este versículo me encanta, ya lo dije antes, porque todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Maravilloso. Dice en Efesios 4:25, dice, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto me conmueve, hermanos y hermanas, esto me rompe el corazón al ver hoy el cristianismo como está. Si nosotros vemos este versículo, dice,
Dice hablar, no hablar mentiras, sino hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 29 lo leímos antes también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes, Dice en Mateo 12:36, y yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de juicio. Esta palabra la mencionamos en la introducción, de palabras ociosas, y ya vimos que es palabra lo que significaba las palabras ociosas, que ahora también las diremos otra vez. 12:37 dice, porque por tus palabras será justificada, y por tus palabras serás condenado. Así que lo que hablemos, ya vemos. Dice la letra A del Romano 5. Ninguna palabra corrompida debería salir de nuestra boca, sino solo la que es veraz, digamos, la que es verdadera. Dice, y dar gracia a los oyentes. ¿Qué es la verdad veraz? La verdad es Cristo mismo. Y dar gracia a los oyentes es dar a Cristo mismo también a través de nosotros. Maravilloso. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y otra vez viene aquí de que realmente no tenemos que hablar palabras deshonestas. Dice, y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Así que necesitamos vivir y disfrutar de esta persona. Una palabra ociosa, lo leímos antes, pero lo vamos a leer otra vez. Dice que una palabra ociosa es una palabra que no trabaja. ¿Te das cuenta? No trabaja. Al contrario, rompe. Es una palabra inoperante, no opera, destroza. Nosotros no te podemos hablar palabra ociosa, inoperante, que no tiene una función positiva, inútil, que es carente de provecho, infructuosa, dice, estéril. Hermanos y hermanas, oh Señor Jesús, las palabras ociosas son palabras redundantes, incongruentes, palabras innecesarias, son palabras chismosas, Señor Jesús. Y yo os digo, dice otra vez, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos cuidar nuestro vocabulario. Yo puedo confesar, de verdad, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza, desde que yo conocí al Señor, mi vocabulario cambió por completo. Él cambió mi boca sucia por una boca bendecida, donde bendice a Dios. Maravilloso, hermano. Eso lo ha hecho el Señor. No solamente en mí, sino en cada uno de sus hijos. Cada uno de sus hijos. El 3 dice, en el día de juicio, los que hablan tales palabras darán cuenta de cada una de ellas, pero tanto palabras positivas como palabras negativas. Y yo os digo que de toda palabra otra vez ociosa, de ellas darán cuenta. Así que por tus palabras, dice, será justificado, y por tus palabras será condenado. Es decir, no hablamos cualquier cosa, hermanos y hermanas. Estamos hablando la palabra de Dios. Punto Romanos 6 dice, el Evangelio de Juan establece, dice, claramente que nosotros deberíamos de orar en el nombre del Señor. JN dice, 14:13, dice, y todo lo que le pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 15:16, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros
y os he puesto para que lleváis fruto, y fruto, dice, que permanezca, para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. ¿Qué te parece? En mi nombre, en su atmósfera, permaneciendo en la vid. Hasta ahora dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. El 16:26 dice también, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Oh, ¿no es maravilloso de que Él ruegue por nosotros? Hay un gran número de cristianos, dice la letra A, Romanos 6, hay un gran número de cristianos que no saben que es necesario que los creyentes oren en el nombre del Señor. Maravilloso. Y todo lo que le pidáis en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que llevéis fruto, y vuestro fruto, dice, permanezca. Maravilloso. Hasta ahora dice que no hemos pedido nada en mi nombre. Claro, lo hemos pedido en el nombre, pero en nombre de Jesús, pero en la persona maravillosa. Todo lo que le pidamos nosotros lo vamos a recibir, Señor Jesús. Así que, hermanos, hermanas, necesitamos vivir en el Señor. Señor Jesús. Hay aquí en la letra B dice, orad en el nombre del Señor Jesús. Esto significa que nosotros estamos viviendo, dice, en unión con el Señor, y que estamos unidos a Él, y que permitimos que Dios se manifieste por medio de nosotros. Maravilloso. Permanecer en mí, dice, y yo en vosotros, como el pámpano, esto es el 15:4 de Juan, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Sí, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Dice, y entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Señor Jesús. 13:32. Si Dios es glorificado en el Evangelio de Juan, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Y enseguida le glorificará. La letra C dice, cuando oramos en el nombre del Señor, el Señor ora juntamente con nosotros. El Señor ora juntamente con nosotros. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Señor Jesús. En Juan 14:16, el Señor Jesús indicó que claramente, dice, que las oraciones en el nombre del Señor, dice, ofrecidas por aquellos que viven en el Señor, son oraciones que realizan la voluntad de Dios. Y todo lo que pidáis, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado, dice, en el Hijo. Maravilloso, Señor Jesús. Uno dice, todas las verdaderas oraciones en el nombre del Señor son conforme a la voluntad de Dios. Señor Jesús. Estoy leyendo ya los puntos porque tenemos que ir terminando. Dice el punto 2. Orar en el nombre del Señor equivale a hacer la voluntad de Dios, y esto realiza la voluntad de Dios. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hemos terminado aquí el bosqueo, pero vamos a la canción que hay aquí, una canción muy rica, un himno que también nos habla de un himno que es el 800 y algo en inglés, pero está traducido provisionalmente en español,
Y yo os voy a leer las estrofas porque son muy disfrutables. Mira, es un himno en el nombre del Señor Jesús. Dice, nuestra firmeza es, confiamos solo en ti, Señor, y no en nuestro poder. Las almas no de carne son, mas del Espíritu. Con la armadura de Dios, hoy nos hace vencer tú. ¿Qué te parece esta estrofa? Es riquísima. Mira lo que dice la estrofa 2. Dice, por esa astucia de Satán, en un acuerdo están, aunque la lucha cruenta esté, en el Señor pelear. Si uno se retira, Él presiona a los demás. No falles a lo santo tú, ni aumentes su penal. La estrofa 3. El diablo sabe que su fin muy pronto ha de llegar. Clama, dice, trama agotar a muchos hoy. Dice que él está tramando agotar a muchos hoy. Y busca desgastar. Las pruebas más severas son la lucha más atroz. Y el poder de Satanás se vuelve más feroz. La estrofa 4. ¡Oh, qué postura hay que tomar! Dice, ¿qué postura? La hora es tan crucial. Dice, deleite y comodidad, vencido por Satán, o el conflicto al crecer nos fortalecerá. De vida o muerte esto es, a quien Dios premiará, a quien Dios premiará. Maravilloso. 5. Por Cristo firme hay que estar. Él es conquistador. Hasta el final hay que aguantar. Por Él cualquier dolor. Sí, el triunfo, hermanos y hermanas, pronto llegará. Dice, y Cristo volverá. Si hoy sufrimos por su bien, Él nos hará reinar. Maravilloso. Queridos hermanos y hermanas, es un placer haber estado con vosotros, disfrutando de este bosquejo, disfrutando de este tema, haciéndolo todo en el nombre del Señor. Así que la próxima semana estaremos por aquí de nuevo con otro tema muy rico y muy disfrutable. Que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo. Amén.